para leer la escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Por favor, para que esté muy atento a esta palabra, la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 18. Santo es Dios. Y 19. ¿Me confirman con un amén? Gloria a Dios. Dice así la escritura, leámoslo para la gloria del Señor. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Amén. Señor, gracias por esta palabra que he leído. Ahora que la voy a exponer, te ruego, Señor, que me ayudes, que me des la gracia, la unción. No quiero decir lo que yo piense, sino lo que tú digas. Por favor, habla a nuestros corazones. Reprendo toda distracción. Oh Espíritu de Dios, convence a todos los que me escuchan de tu voz preciosa, de estos argumentos. Convénceles, mi amado, que tu palabra corra y sea como un río de agua viva en todo nuestro ser, en este lugar y también allá a la distancia donde nuestros hermanos están viéndonos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Tomen asiento una vez más. Gloria a Dios. Tenemos algunos anuncios que no se me van a olvidar y también unas oraciones por unas personas que están enfermas. Amén. Bien, vamos a hablar bajo el tema que el alboroto no te aleje de Dios. Que el alboroto no te aleje de Dios. La palabra alboroto, como les decía esta mañana, que le debemos mucho a Roma, y entre ellos muchas palabras que salieron del latín y que podemos estudiarlas para su mayor comprensión. Porque a veces en Colombia nos han enseñado que una palabra significa algo y como que somos muy limitados para ello. Pero cuando la miramos en su original, etimológicamente hablando, nos quiere decir muchas cosas. Nosotros en el español tenemos palabras latinas, pero también del latín, perdón, y tenemos palabras árabes, muchas como almojábana, almohada, ojalá, algunas de ellas con la H, ahí, así intermedia, tenemos, y pues otras propias que hemos creado, otras inventado. Los colombianos tenemos muchos colombianismos en nuestro idioma, que eso es lo que lo hace tan rico y tan complicado. Aprender español para otras personas del mundo es muy complicado. Es uno de los idiomas más complicados. El primero creo que es el mandarín y seguimos nosotros en complejidad. Para una sola cosa le podemos decir muchísimos nombres y, como les decía, formas idiomáticas demasiadas tenemos. Pero al mirar el latín de esta palabra, el origen mejor de esta palabra del latín, volutare significa agitar, agitar algo. Cuando uno está, o cuando alguien ve un alboroto, es porque algo está como, hermanos, agitado, se está moviendo. El alboroto nunca puede ser calmado, pasivo, recesivo o silencioso, sino que tiene que ser algo que llame la atención de las personas. También tiene un arabismo, o sea, de la palabra árabe viene de allí, que significa alborozo o gran desorden. Un ruido que se hace, que como les decía, llama la atención y quita quizás el punto de vista o donde una persona está en ese momento como ocupada. Bendito sea el Señor. Es un ruido, es un desorden público, la confusión. Es un caos, es un ruido que roba la atención, que distrae. Y sabe que eso es lo que siempre quiere el enemigo. Y más cuando uno va a escuchar la palabra de Dios. Manda el de los tamales, manda el de la mazamorra. Y a veces pues esos sonidos, esos ruidos se cuelan por las ventanas y hace que la persona pierda la atención para que la palabra no llegue directa, clara a su vida. Entonces, los alborotos siempre se han dado durante toda la historia. Hay gente que se alborota por todo. Hay gente que por cualquier cosita hace mucho ruido. Pero también hemos visto gente que quiere hacer ruido como distracción para que otros puedan robar,
hacer algo malo, o sea, como distraer la gente, distraer los celadores, distraer al guarda de seguridad para que no esté en lo que tiene que estar. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Estamos hablando bajo el tema que el alboroto no te aleje de Dios. Cuando hay alboroto, usted sabe que uno no se puede concentrar. Uno no puede orar cuando hay alboroto, cuando hay ruido por todas partes. Lo más hermoso de una casa es que en sus alrededores haya paz, haya tranquilidad. Cuando llegamos al barrio El Paraíso, viniendo de un pueblo Fomeque, tan pasivo, tan calmado, y que la gente se acuesta temprano, en los pueblos así campestres, la gente se acuesta tipo 6, 7, 8 de la noche, 9 de la noche por tarde ya están acostados. Y llegamos nosotros aquí a Bogotá y a un barrio popular como lo es ese barrio El Paraíso. Yo casi me enloquezco. De verdad, yo dije, Dios mío, ¿a dónde llegamos? Porque había una cantina a un lado, la otra al otro, otra cantina al frente y otra cantina detrás. Y cada una con un tipo de música diferente. Diferente. Era una norteña, en la otra vallenatos, en la otra salsa, en la otra rancheras. Y todo ese alboroto casi nos vuelve locos. Eran las 3, 4, 5, 6 de la mañana y esos bajos tan potentes, pero es que era todo volumen con cabinas grandes. Porque allí no hay ley, sí hay Dios, pero no hay ley. Porque según las autoridades no hay uso de suelos, siendo el barrio, los barrios ilegales todavía. Entonces cualquiera puede colocar una cantina y nadie le dice absolutamente nada. Eso era terrible. Tipo 5 de la mañana se iba quedando uno dormido y de pronto llegaba un hermano a las 6, 7 y decía, quizás durmiendo a esta hora, es que no habíamos dormido en toda la noche. Muy terrible. Para orar, por duro que uno colocara la música en la madrugada, que se levantaba a orar, esas canciones tan horribles, que de verdad les cogí como odio a esas canciones. Claro, hermano, uno está enseñado a esa música de cantina y ahí a todo volumen trata de distraerlo a uno, trata de molestarlo. Y uno va a orar y como que no puede y se le llena la cabeza de esa música, los oídos. Es horrible vivir así. Pues ¿qué nos tocó? Meternos en ayuno y oración y clame a Dios y clame a Dios. Y ya habían pasado 6 meses y yo dije, no, yo aquí no aguanto, yo me voy de este barrio. Iba a pedir traslado, pero bueno, seguimos ahí y el Señor siguió obrando. A los 3 años el Señor nos contestó y empezó a acabar esas cantinas. Una que era la más terrible porque dormíamos en el segundo piso y esa cantina quedaba en el segundo piso del frente. Casi lo sacaba uno de la cama, hermano. Yo me colocaba de esos tapaoídos que usan las personas que trabajan en construcción para romper con rotomartillo. Y nada de eso se pasaba la bulla. Era algo impresionante, horrible. Y más con la obra de Satanás para que sacarnos de ahí. Y también para no dejarnos orar y buscar de la presencia del Señor. Los cultos, horrible, porque uno está, bueno, mientras canta un poco atenúa el ruido de la calle. Pero en la predicación, horrible. A veces tocaba cerrar la puerta por el sonido tan molesto. Por eso tengo palabra, propiedad de hablarles en esta mañana que el alboroto muchas veces nos aleja de la presencia del Señor, de la búsqueda de nuestro amado Dios. Cuando hay alboroto uno no puede estudiar la palabra o lo que sea, no puede leer. El alboroto de verdad confunde a cualquiera, no puede concentrarse. Y este mundo se está llenando de alboroto, de verdad, por todas partes. Todo el mundo está alborotado. Ahorita le digo por qué. Si miramos aquí en la escritura, primer libro de Samuel capítulo 14, donde acabamos de leer, versículo 18, dice la escritura en textos anteriores que había una guerra contra los filisteos en Israel. Los filisteos estaban alrededor de Israel y ellos siempre los atacaban para destruirlos, para dañarles, para robarles la bendición. Entonces, en esta guerra recuerde que Saúl había dejado a Dios desde hace tiempo. Saúl empezó gobernando bien, 2 años duró con la presencia de Dios en su corazón y 38 años duró Saúl con un espíritu maligno dentro de su vida, con un demonio
que lo atormentaba. Entonces él nunca buscó a Dios. Usted nunca ve a Saúl haciendo altares, alabando, adorando, glorificando el nombre del Señor. Nunca, hermano. Él siempre estuvo pendiente de que no le quitaran el reino nada más. Eso era lo que le interesaba. Entonces había esa guerra terrible. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 18, versículo 17, un poquito más atrás. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de nosotros. Pasaron revista, ¿y quién faltaba? Su hijo Jonatán. Y en el versículo 18, Saúl dijo, porque había una guerra tremenda: traigan el arca de Dios. Y la Biblia aclara, porque todavía el arca, o ya estaba el arca allí con ellos. Traigan el arca de Dios. El arca del Señor representaba la presencia de Él. Viene de una palabra muy antigua, arcanus, que significa secreto, porque era algo que no lo podía ver todo el mundo. Cuando la sacaban de allí del tabernáculo o del templo, siempre la tapaban para que no hubiera gente, quizás de esa gente que es chismosa, mirando lo que no le interesaba, porque hay gente chismosa que mira lo que no le interesa o pregunta por lo que no le interesa. Hay cosas que sí nos incumben, hay otras que no nos van a ayudar en nada, no me afectan en nada si no las sé. Y ojos que no ven, oídos que no oyen, corazón que no siente. Hay cosas que es mejor no saberlas. Dijo alguien: entre menos sepamos de cosas de otro, mucho mejor. Por eso se tapaba de esa forma, y solo el sumo sacerdote entraba a encontrarse con Dios, y luego de lo que recibía, de eso mismo le entregaba al pueblo. Y cuando Saúl ve que hay una guerra impresionante, porque los filisteos eran poderosos, ellos secuestraban los herreros de las naciones para que no pudieran las naciones hacer espadas. Solamente dejaban que tuvieran asadones, nada más, arado, rejas de arado, entre las cosas que tienen que ver con la siembra. Y ellos les gustaba secuestrarlos para que no hicieran espadas, y en un momento de guerra, nunca, hermanos, tuvieran espadas, se pudieran defender. Entonces, en esta situación tan complicada, Saúl dice: lo único que nos queda es buscar la presencia del Señor. Traer el arca para que el sacerdote, ¿cómo se llamaba? Ahías, dice allí. Para que el sacerdote nos conecte con Dios. Que eso era el arca, era el secreto de Dios. Recuerde que aquí nosotros estamos en un lugar público-privado. Esa es la iglesia, público-privado. Público porque puede entrar cualquier persona, pero privado porque tenemos del Ministerio del Interior, de nuestros gobernantes, una autonomía para tener reglas internas y para poder decidir si una persona viene a hacer daño. Tenemos el poder de decirle que no vuelva. Tenemos la autoridad también. Gloria al Señor. O sea, no es como un parque, no es como de pronto un cine, un teatro. No, es un lugar público que pueden entrar, pero también privado, porque tenemos normas propias para que reine la paz y adoremos y glorifiquemos el nombre del Señor. Entonces, al traer el arca, pues significaba que Dios iba a responder, que Dios iba a decir cómo se hacía la guerra, porque a él se le llamaba Jehová de los ejércitos. Se ha visto que era un apelativo del Señor, Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué quería decir eso? Que Él era el Dios que ordenaba la guerra, que era el Dios que guiaba en la guerra, que era el Dios de los ejércitos del pueblo de Israel. Porque las guerras no se ganan conforme uno quiera. Mire que cuando se levanta un alboroto de dificultad en el hogar, en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en lo familiar, emocional, etcétera, ese alboroto es por algo, y uno tiene que ir a Dios para que Dios le guíe cómo arreglarlo. Podemos saber mucho, como una señora que era psicóloga, durante muchos años lo era, y ella iba a nosotros los pastores para que le ayudáramos a solucionar los problemas de su hogar, porque ellos saben cómo hacerlo. Pero una cosa es saber cómo hacer las cosas, y otra es tener la ayuda de Dios para que eso se pueda cumplir. Entonces todos necesitamos de Dios. Era el secreto de Dios, el arca. Era ir a la presencia de Dios a buscarle. Era
saber qué era lo que quería Dios y cómo iban a atacar ese ejército para ser librados. Una guerra en ese entonces, prácticamente no había lo que hoy, que derechos humanos y que no se pueden utilizar tales bombas o tales armas, etcétera. No, era matar todo lo que se pudiera. Y si se podía exterminar ese pueblo, pues mucho mejor. No habían reglas que no, que déjelo vivo, no, había que matarlo, destruirlo. Entonces, una guerra de esa magnitud podía provocar que el pueblo de Israel desapareciera totalmente de la faz de la tierra. Hay guerras que uno las ve quizás pequeñas, pero si Dios no lo ayuda a uno, puede perder a sus hijos, puede perder el hogar, puede perder su trabajo, hasta su vida, y peor aún, su vida eterna. Por eso, hermanos, dice la escritura que el arca todavía estaba ahí, pero en el 19, léanlo conmigo, pero aconteció que mientras hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto, ¿qué pasaba, hermanos? Que había en los filisteos, en el campamento. ¿Qué hacía ese alboroto? Se aumentaba y se iba aumentando, y la Biblia dice grandemente se iba aumentando este alboroto. Mientras Saúl aún hablaba con el sacerdote, se iba aumentando ese alboroto tan tremendo. Saúl, recuerde, representaba a la cabeza principal del reino de allí de Israel, pero estaba el sacerdote ahí. Y recuerde que antes todo era por medio del sacerdote. Nada se podía hacer directamente porque Dios así lo había establecido. Como ahora, que nada se puede hacer directamente con el Padre si no está nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre hay un sumo sacerdote, que es en el Antiguo Testamento Aarón o sus hijos, y en este caso nuestro Señor Jesucristo, es nuestro sacerdote, que tenemos que pasar por ahí. Y mientras uno habla con el sacerdote, porque mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto iba aumentando. Que yo pienso, hermano, que ahí estaba Satanás para que Saúl no consultara a Dios. Entonces, Saúl lo representa a usted y me representa a mí, porque usted también tiene un liderazgo. Yo aquí como pastor, pero usted tiene un liderazgo en su hogar, con sus hijos, con la esposa, con el esposo. Bueno, siempre estamos en un grupo de personas. Y mientras él hablaba con el sacerdote, el alboroto se iba aumentando grandemente. Quiero decirles algo, hermano. Mientras nosotros hablamos con el sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, el diablo hará alboroto por toda parte. Y más en este mundo. O sea, él lo que quiere es que haya ruido, que no haya quietud, para que usted no se concentre en el Señor. Que haya un afán por las cosas de esta tierra y que usted no pueda acercarse a Él. Y Saúl cayó en esa gravedad, porque iba aumentando el alboroto, y el sacerdote estaba ahí tratando de escucharlo, pero Saúl estaba más en el alboroto que hablando con el sacerdote. Por eso es que nosotros debemos buscar el tiempo para hablar con el sacerdote, para que el sacerdote nos diga qué tenemos que hacer. Nuestro Señor Jesucristo no hace las cosas solo. Él dijo: toda oración que hagan, diríjanla al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos franca entrada a través del sacerdote. Pero miren lo que sigue diciendo la Escritura, que iba aumentando el alboroto tremendamente, creciendo en gran manera. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, ¿qué le dijo? Detén tu mano. ¿Qué quiso decir eso? No consultemos ya a Dios, nos toca hacer algo nosotros. Y dejaron de consultar al Dios Todopoderoso. El peor error que pudo hacer Saúl y el peor error que hacemos nosotros, porque hay un alboroto en el mundo, lo sabemos, mis queridos hermanos. Va creciendo día tras día porque el mundo va de mal en peor. Esto no va a mejorar. Y cada día podemos escuchar en las noticias más sol, un aumento en el calor del sol, porque todo esto es profecía para que más adelante, en la gran tribulación, como dice la Escritura, en ese periodo, en la semana 70 de Daniel, en el último periodo que Dios va a tratar con el ser humano, que dice la palabra de Dios que el sol calentará 7 veces más de lo acostumbrado, que la gente literalmente se quemará. Lo que estamos viendo es profecía bíblica. En estos días nos unimos todo el movimiento misionero mundial del país a clamar al Señor por lluvia.
Y le hemos dicho que llueva después del culto al aire libre. Esta noche, mañana, porque hoy necesitamos predicar. Pero sí estamos pidiendo lluvia para que sofoque todos esos incendios forestales que están acabando con todo, hermano. Hasta con nuestro aire está acabando. Pero todo eso es bíblico, que el clima, la situación climática tendría que desmejorar para que el hombre se dé cuenta que sin Dios no puede hacer nada. Y aunque se levanten grupos pro clima o pro, ¿qué más pudiéramos decir? Ambientalistas, muchas personas que nos dicen, tenemos que hacer algo. Miren, no bote la basura. Pero como esto va hacia abajo, esas cositas que hacemos, de pronto nosotros los cristianos que no arrojamos basura, no hacemos quemas, bueno, no contaminamos, hacemos lo mejor que podamos, es algo ínfimo, porque esto ya es como una bola de nieve que va hacia abajo y que va de mal en peor. Eso es un alboroto grande, que nos dicen que el agua se está agotando, el agua potable, porque según estudios, el agua que el Señor nos dejó en la tierra, desde que la creó hasta el día de hoy, es la misma agua. No ha disminuido ni ha aumentado. Dios le dio una proporción al mundo de agua, la misma, sino que la estamos contaminando. Entonces hay más agua contaminada, menos agua potable. Entonces todo esto que estamos viendo crea un alboroto en el mundo entero. Cuando llueve, llueve demasiado duro e inunda muchos cultivos. La gente se muere cuando llueve, pero cuando hace sol también muchos están muriendo. Ahorita en los Estados Unidos, en estas nevadas que hubo, murieron muchas personas, muchas. El clima se está levantando contra nosotros, contra el mundo, porque recuerde que esta tierra Jehová la maldijo a causa del pecado. Y esto está creando tal alboroto que la gente ya no sabe qué hacer, ya no sabe cómo mediar, cómo hacer para que se arregle todo lo que tiene que ver con la situación climática en nuestro mundo. Usted está escuchando cada día más crímenes en esta tierra, que el crimen se ha aumentado. Usted ve las noticias y muestran que ya no se puede sacar a veces ni el celular, que están atracando a todo el mundo. La gente está llegando a sus casas, va a guardar el carro y ahí le llegan a atracarlo. Que cada día los delitos cibernéticos son terribles, que ya toca estar cambiando las claves de la tarjeta cada momento, 2, 3 días le dicen, cada 8 días máximo, que esté cambiando las claves, porque los delitos se han aumentado en un porcentaje exagerado. Por eso es que muchos de nuestros dirigentes ya no piensan en meter tanta gente a la cárcel, porque hay tanta hacinación que no hay dónde meterlos, y ya tantos procesos que no hay cómo sacarlos adelante. Escuché a alguien que es familiar, abogado, y él me contaba que había procesos, cantidades, arrumes en, bueno, esos lugares serán la fiscalía, todos los lugares donde juzgan a estas personas, en los juzgados, cantidades. Y por eso la gente dice, ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué? Porque ni siquiera lo han mirado, esos procesos. El delito se ha aumentado, el corazón del ser humano se ha desbordado a hacer el mal. Dígame, ¿en quién puede uno confiar para que sea honesto, para que no sea corrupto, no se robe el dinero, el itinerario público, que no se lo robe? Es muy poco el que verdaderamente hace las cosas bien para la honra y la gloria de Dios y bendición del pueblo. Ahora, hermano, si usted ve la violencia, cada día más y más golpes, más y más violencia intrafamiliar. ¿Qué me dice de los terremotos? Mira uno el celular y ahí tiene una aplicación para mostrarle a uno los momentos de alerta, los momentos cuando está temblando, y cada día se ha aumentado de una manera increíble todo lo que tiene que ver con terremotos, temblores, robos, hurtos. ¿Qué más pudiéramos decir? Contaminación. Nos decían esta semana que nos toca ponernos tapabocas. Aquí deberíamos tener tapabocas por la polución y todo ese smog de los autos, de los fumadores, todo la basura allí cerquita, todo lo que está viendo está alborotando al mundo entero. ¿Qué me dicen ustedes de la carestía, de la inflación en la cual estamos en este momento? Me decía ayer mi niña, pa, ¿cuánto gastó en hacer ese mercado? Y le dije la cifra y dijo, ¿más que la vez pasada? Sí, porque se compra lo mismo o más poco
y nos cuesta mucho más. Esto está haciendo que la hambruna se levante en nuestro país. Hay gente que ya no come carne, no puede, no le alcanzan sus recursos, que está comiendo lentejas, arroz, papa, a veces 2 comidas al día, otras aquí en Colombia 1 al día, 1 comida solamente, porque no consiguen los recursos para poder costearse su manutención diaria. Entonces, todo esto que está pasando y para donde vamos es un alboroto en el mundo entero terrible. Esta semana las noticias, usted encendía el televisor y era solamente quemas aquí, quemas allá, incendios en este lugar, incendios en el otro. Y lo que uno escucha trata de sacarlo de casillas y trata de sacarlo del propósito de Dios. Estamos hablando también de las modas, que también es un alboroto hoy día. Vi el último grito de la moda. Vi en estos días a unas personas con una cantidad de ropas y almohadas y quedaban así de gordos, que esa era la moda ahorita. Yo decía, Dios, ayúdanos para que esos alborotos no nos vuelvan locos. Otro alboroto que está acabando con la humanidad es la tecnología. Día tras día se aumenta y entre más días, más inteligente los celulares. Y como decía en estos días un hombre pues importante para el mundo, si no estoy mal, Bill Gates, creo que él decía que las IA o la inteligencia artificial en 5 años cambiará la existencia del ser humano. Que hoy todo ya tiene esta inteligencia artificial. Como dijo alguien, ¿será que llegará el momento que la inteligencia artificial gobernará al hombre? ¿Lo subyugará? Si quiere saber algo, ya prácticamente lo tiene subyugado. Mire, el celular que tiene tantas cosas, que acabó con tantas otras, como por ejemplo la calculadora, ahí la tenemos. Una agenda, ahí está. La Biblia, ya muchos no quieren leerla así en papel físico, sino ahí está. ¿Qué más tenemos en el celular? Despertador, linterna. Ya nadie tiene una linterna. Yo me crié en el tiempo de las linternas, esas de lata, con pilas Barta y Everready, ¿recuerdan? Eso ya prácticamente no existe. Las pilas, las del gato. Y todo esto que ha venido hoy día es un alboroto para el ser humano. El ser humano está alborotado. En otras palabras, está confundido, está preocupado por otras cosas y menos por hablar con el sacerdote y menos por hablar con el Señor Jesucristo. Entonces, sí, la tecnología nos tiene abrumados al ser humano. Entre más días, más cosas se verán, porque está escrito que la ciencia aumentaría. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Los gastos, la música, etcétera, etcétera, todo lo de esta tierra hace que ese alboroto, que nosotros de pronto nos desviemos del propósito principal, que es hablar con el sacerdote. A ver qué va a ser de nuestras vidas. Hoy es fácil preguntar en internet, ¿qué hago si un hijo es rebelde? ¡Rum! De una vez toda ahí le sale. Algunos consejos buenos, otros malos. Dele con un palo, dicen algunos. Otros no, háblele, y así sucesivamente. Todo lo que usted quiera, desee, ya prácticamente está en este aparato. Un aparato tan pequeño, pero que tiene tanto poder, ha tenido tanto poder, que ha alejado a la gente de nuestro amado Dios. Una persona adicta al celular puede pasar 12, 13 horas allí. Hay muchos que ni duermen por estar ahí, se despiertan y ahí lo primero que hacen al despertar es mirar el celular. A ver, ¿quién me mandó a decir cosas? Hay gente que me manda a decir cosas a las 12, 1 de la mañana. Yo por eso le quito el sonido. Yo no pudiera dormir, a mí me despierta un grillo. Se imagina que llegó un mensaje y yo no pudiera dormir. Hay gente que no sé qué le pasa, pero parece que ha perdido hasta la noción del tiempo. Tonteras o cosas triviales, 1, 2 de la mañana enviando mensajes. Yo pienso que debería estar haciendo otra cosa, en lugar de estar mandando mensajes, a veces hasta bíblicos, pero esa no es la hora de mandar mensajes bíblicos, porque despierta a las personas y no las deja levantarse temprano a la oración. Entonces, esto es un alboroto total, que aún hasta los viejos, ya los que tienen bastantes años, han aprendido
a manejar este celular. Los niños, los pequeñitos. Vi un simio, un simio ahí con su dedito. Va así, mire videos y mira videos y mira videos. O sea, los animales. Es un alboroto el que estamos viviendo en este tiempo, mis amados hermanos. Y podemos decir como Saúl quizás: detén tu mano al sacerdote, espérate que estoy ocupado. ¿Sabía usted que antes, cuando uno se arrodillaba a orar, no tenía interrupciones? Prendía su equipo, ahí no llegaban mensajes, empezaba uno a orar y a tener el tiempo con el Señor para que el sacerdote le dijera a uno qué debía hacer en cada situación de la vida. Hoy esto, sí, podemos colocar música, pero si no le quitamos el sonido a todas las mensajes que llegan, las notificaciones que llegan, ahí vamos a estar pendientes. ¿Qué me dijeron? Y ni siquiera le decimos: Señor, discúlpame un momento. No, usted le dice así al Señor, porque recuerde que usted está hablando con Él. Y cuando estamos con una persona y nos suena: ay, me disculpa un momentico, voy a contestar esta llamada. Usted por respeto le dice así, pero a Dios no se le dice así. Corta esa comunicación. Inmediatamente lo deja como para empezar, como para volver a iniciar. Este es el alboroto que está haciendo que muchos le digan al Señor: detén tu mano, no me toques. Vea que en los cultos también se ve que hay gente que está en el celular mientras canta, mientras adora, mientras el culto. Él está pendiente a ver qué le mandaron a decir, qué dicen las redes sociales, qué dice el mundo en su alboroto. Que mire que fulano de tal se separó. Por ahí hay una señora en Colombia, como con más de 50 años, yo creo que va para los 60, metida con un jovencito, con un muchacho. No digo el nombre porque usted sabe que no se puede, estamos al aire. Y ustedes ven que cada ratico noticias: no, que él la dejó por la novia, no, que, y así una cantidad de tonteras, para que la gente esté pendiente a ver qué pasó con esas personas, con esas vidas. Y mire los chismes de aquí, y mire la farándula allá, y vea lo que pasó aquí, mire lo que pasó acá. ¿Para qué? Para que la persona le diga a Dios, con otras palabras, con su actitud: detén tu mano, no me hables. Qué bueno no traer el celular al culto. ¿Seríamos capaces? ¿Usted sabe lo que genera que se nos acaben los datos o que el internet, el wifi no sirva? Padre, de una vez comienza: hay que llamar, ¿qué pasó? Y que se le acabe un sábado en la tarde, que las empresas hasta el lunes vienen a... Eso es un desespero para más de uno, ¿o no? Pero hay muchos que vienen a cultos sin Biblia, pero sin celular, así tengan que devolverse cuadras, no lo puede dejar en la casa. Aquí tengo uno, porque estamos conectados con la transmisión y los hermanos nos mandan a decir saludos, etcétera. Pero es complicado. Ve, ahorita antes de las 10 alguien me estaba timbrando. Ya íbamos a empezar el culto timbrando, porque hay gente que pierde la noción del tiempo. No dice: hoy es domingo, hoy es culto, deben estar en el culto. Yo le he dicho a los pastores: los jueves tengo ayuno con la iglesia, no me llamen. Mándame un mensaje y después yo lo voy a mirar, pero no me llamen porque estoy en ayuno y no les voy a contestar, porque estamos buscando del Señor. Amén, hermano. Entonces, qué bonito que nosotros pudiéramos prescindir de ese aparato, al menos a las horas del culto, o cuando estuviéramos orando, cuando estuviéramos buscando de Dios, que lo dejáramos a un lado. Qué bonito fuera, porque este celular es una gran bendición. Nos acercó al mundo. Todo lo tenemos ahí. Muchos estudian virtualmente y está ahí a la mano. Pero, amados hermanos, también, si no lo sabemos manejar, es un arma de doble filo, que se vuelve un alboroto y mire videos y el algoritmo hace que le envíe más videos de lo mismo. Si usted miró de cocina, pues así le va a mandar y ahí lo va a mantener, y cuando usted se da cuenta han pasado 2 horas mirando videos y más y más, y luego dice: ay, iba a orar, Señor, iba a orar y me pasó el tiempo. No, ya me toca levantarme de aquí, no, ya me toca ponerme a hacer oficio, no, ya me toca hacer otra cosa, porque el tiempo es medido y hoy pasa muy rápido el tiempo. Pasa muy rápido el tiempo. Esto es un alboroto impresionante. Como si miramos en Lucas capítulo 10. Vayamos allá. Si usted sigue leyendo el capítulo de donde estábamos primero, de Saúl, prácticamente se perdió la guerra. Solo que Dios obró en Jonatán.
pero él hubiera podido tener una dirección de parte del Señor. Lucas capítulo 10. Bendito sea Dios. Lucas capítulo 10. Y entre más días, más alboroto. Entre más días con tanto aparato ya no hay paz. Esos días tan preciosos de vida antigua y en el campo, recuerdan, que era todo calladito, silencioso, los sonidos de la naturaleza que alimentan el alma y dan tanta paz, tanta tranquilidad. Por ahí he leído que si usted se acuesta, o mejor dicho, se despierta y mira su celular, esa luz tan potente le va destruyendo los ojos. Todo, las ondas del celular son peor que la radio. Las de la radio son onduladas, pero estas son como si fuera un serrucho, así de fuertes. Y leía de un médico que él recomendaba que usted no se eche el celular solamente en un bolsillo, sino que lo vaya rotando. Porque si se lo deja solamente en una, todas esas ondas, toda esa poderosa radioactividad, llamémosle electricidad, bueno, de todo que tiene, le va desgastando esa parte de la cadera. Por eso no recomiendan que lo coloque aquí al pie del corazón. Entonces, que lo fuera rotando para que le fuera haciendo el desgaste parejo. Pero yo pienso que peor aún de la salud física, ¿no? Es la salud espiritual, mental. ¿Cuántos matrimonios dañados por esto? ¿Cuántas personas dañadas, destruidas, sumidas en la pornografía por este celular? Si es que simplemente es un clic, ya. Todo lo que quiera ver está ahí a la mano para destruirle, para dañarle. Dicen que esto es causante de muchos hasta cáncer en el cuerpo, físico, pero también espiritual. ¿Cuánta gente se destruye con esto? ¿Cuánta gente? Vea que están mirando cómo hacer para quitarle los celulares a los reos en las cárceles, pero es algo que casi no se puede. Desde las cárceles extorsionan, mandan a matar, secuestran desde las cárceles con este aparato, y les quedó grande al IMPEC o a todos estas personas que cuidan, custodian los reos, les quedó grande quitar estos aparatos. Es algo ya que prácticamente se llegó para destruir al ser humano, para ayudarlo, pero también para destruirlo si no presta atención. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Dice así la escritura: aconteció que yendo de camino, nuestro Señor Jesucristo entró en una aldea, y una mujer llamada, ¿cómo? Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermano, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué le contestó el Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, que es sentarse a los pies del Señor. Dice la escritura en el versículo 38 que el Señor iba de camino y una mujer le permitió la entrada, dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Cuando dice su casa es porque ella era como la que mandaba en ese lugar. La palabra Marta o el nombre Marta, que se escribe sin H aquí en la Biblia, quiere decir señora y a la vez hija. O sea que cuando se hablaba de ella, es porque era una persona muy ocupada, o sea, señora, ya ocupada, como si estuviera casada y con muchos quehaceres, con muchas cosas, tareas que realizar durante su día. Al decirle Marta, ya se entendía que no era alguien que perdía el tiempo, sino que tenía mucho que hacer en su diario vivir. También dice que ella era la de la casa. Miren, no María ni Lázaro. Según eso, ella era la hermana mayor. Y como hermanos mayores, en muchas ocasiones cuando faltan los padres, ¿qué tienen que hacer? Tomar el mando de la casa. Hacer como si fuera el rol de papá o el rol de mamá. Entonces la palabra Marta quiere decir aquella que hace doble rol en un lugar. O sea que sí estaba totalmente ocupada y que de pronto eso fue lo que le molestó. En el versículo 39 dice que su hermana pues era María, y María escogió algo: sentarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo
había un alboroto en la casa, porque no había llegado cualquier personaje, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Había un alboroto, claro, eso era lo normal. Gloria a Dios. Tenía que haberlo, pero hay cosas que pueden esperar. El alboroto de la casa, ¿cuál es? Las hermanas lo saben. Levantarse temprano, alistar los niños al colegio, hacerles desayuno, llevarlos en muchas ocasiones, volver, arreglar la casa, tender las camas, barrer, trapear, lavar los baños. ¿Qué más? Poner a hacer el almuerzo, ir por los niños al colegio, regresarlos, darles el almuerzo y en la tarde hacer otra cantidad de cosas y, y las tareas de los niños y esperar que llegue el esposo a pensar que no hizo nada. Muchas veces, no todos los esposos, pero hay esposos que creen que no hizo nada la esposa durante el día. Y ese es el diario vivir de muchas hermanas. Ese es el alboroto que tenía Marta, que dijo, aquí alguien tiene que hacer esto. Pero ¿sabe qué era lo que quería el Señor? Sí, tenían que comer, sí, tenían que limpiar, sí, tenían que atenderlos. Pero para el Señor lo primordial era escuchar la palabra de Dios. Que ella se sentara también, esperar un momento, porque todo eso tiene su lugar. Entonces dice la palabra del Señor que Marta se preocupaba. Esta palabra preocupar viene de un del latín antiguo, que significa ocupar el pensamiento en algo. O sea que en esa preocupación, ¿qué tenía Marta en la cabeza? Muchos pensamientos de todo lo que tenía que hacer, y el Señor hablaba y ella no prestaba atención. Si el Señor le hubiera dicho Marta, porque estaban en la misma casa y ella corría para un lado, corría para el otro, y yo creo que sudando, porque allá el calor es impresionante, estaba totalmente enajenada en su oficio. Y si el Señor le hubiera preguntado, Marta, ¿qué fue lo que dije en tal parte? Ella no hubiera podido responder, porque su pensamiento estaba ocupado en algo. Recuerda cuando los israelitas querían adorar a Dios y Faraón dijo a todos sus egipcios, vamos a ponerle mucho trabajo al pueblo de Israel para que estén ocupados en esto y no tengan tiempo de pensar en Dios, no tengan tiempo de acercarse a Dios. Vamos a ocuparlos en todas las cosas de esta tierra. Si el ser humano entendiera que el tiempo se pasa tan rápido y lo único que queda es lo que hicimos por el Señor, para eso repercute hasta la eternidad, y que todo lo que obtengamos en esta tierra es perecedero, se puede llegar a acabar, creo que dedicaríamos más tiempo a nuestro amado Dios y a nuestra vida eterna. La pregunta es, si usted muere ahorita, ¿tiene ahorrado algo en el reino de los cielos? ¿O lo que usted ha hecho se queda aquí en la tierra nada más? Esa es la pregunta. ¿Ha ganado almas para Cristo? ¿Ha adorado, ha glorificado, ha bendecido al Señor? ¿Tiene una comunión con el Señor? ¿O cómo va a ser su vida después de la muerte? Entonces, Marta estaba totalmente ocupada, preocupada en los quehaceres, y tuvo la osadía de venir al Señor y decirle, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? O sea, en ese alboroto que estaba Marta, ¿qué creía? Que el sentarse a los pies del Señor era una pérdida de tiempo. Cuando salimos a predicar, muchos nos dicen, yo no puedo ser cristiano porque yo no tengo tiempo para eso. ¿Qué quieren decir? Que usted y yo, pues somos flojos, no trabajamos, no hacemos nada. No, eso es sacar el tiempo. Hay gente que piensa que esto es una pérdida de tiempo. En lugar de estar durmiendo en la casita, en lugar de estar quizás paseando, ¿por qué entonces está aquí en la congregación, está aquí sentado escuchando esta palabra? Porque nosotros creemos que la palabra de Dios es lo primordial para nuestras vidas. Amén, hermanos. Y ella le dice, Señor, ¿no te importa que me dejes servir sola? Estoy ocupada, estoy corriendo. Mire lo que le dice. Dile pues que me ayude. Y este verbo es tan imperativo. Dile pues. Parece, dijo el hermano Henao, parece que era como paisa. Dile pues que me ayude. O sea, ¿qué le está diciendo? Le está ordenando al Señor. Entonces Jesús, ¿a quién le iba a explicar la palabra? Si ella estaba ahí, Lázaro estaba ahí también escuchando la palabra. Dile pues, o sea, tienes que decirle que se levante y me ayude. Y también continúe en el alboroto. Respondiendo Jesús le dijo, Marta,
Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchos quehaceres, como dice ahí la Escritura. Pero una sola cosa te es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa buena parte de sentarnos a los pies del Señor. Hay un libro maravilloso que estoy leyendo, se llama Los hábitos del Señor Jesucristo. Y uno de ellos, ¿sabe cuál era? Aislarse de la gente. Cristo vino para predicar, Cristo vino para enseñar, pero también Él se aislaba para estar con el Señor. Por ejemplo, si miramos en Marcos 1:35, vayamos rápido allá. Ese buen hábito de nuestro Señor Jesucristo, Marcos 1:35, dice la Escritura, levantándose, ¿cuándo? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Claro, Jesús, siendo tan famoso, teniendo tanto poder, pues todo el mundo lo buscaba para sanidades, para milagros, portentos, pero casi que siempre era solo para eso. Por eso dice la Escritura que él tenía que aislarse para entregarse a la oración y estar orando, estar pendiente del Señor, del Padre, lo que le dijera. ¿No le parece hermoso que lo hacía muy de mañana, siendo aún muy oscuro? Que se apartó, ¿a dónde? A un lugar desierto y allí oraba. Cuando se dice desierto, quiere decir sin agua, sin luz, sin teléfono, sin nada. No sé si usted tenga un lugar así, desértico, para encontrarse con el Señor. Pero a veces lo hacemos con todo ahí al lado, alrededor. Suena el televisor, suena el equipo, suena el celular, los niños corren, el esposo le está preguntando por una cosa, le está preguntando por la otra. Pero ese lugar que tiene que ser desértico, quiere decir de todas las cosas de este mundo, para podernos encontrar con Dios. Pedro, todos buscándole. Simón dice que le estaba buscando y lo buscaron por todas partes. Quizás desde muy temprano. ¿Qué se hizo el maestro? Está en su lugar de retiro para con el Señor. Ahí era cuando Dios lo ungía, le bendecía, le ayudaba, le daba palabra. Y es por eso que después de estas oraciones el Señor hacía muchos milagros entre el pueblo. Salía fortalecido. Todo dependía de nuestro Señor Jesucristo, dependía de la búsqueda que él tenía con el Señor. Y eso que era nuestro Dios, Señor Jesucristo, pero como también era humano, necesitaba aislarse para poder recibir de la presencia del Señor. ¿Y cuándo lo hacía? En el lugar o en el momento indicado, y en el lugar también muy indicado, en la madrugada y a solas con Dios, antes del alboroto. Vea que en la madrugada todavía la gente está como callada, pero después de las 5:30, 6, empiezan los carros a pitar, las motos, empieza la gente a correr de un lugar para el otro. Ese es el lugar o el momento preciso sería para el cristiano con tantas ocupaciones. Que sea desértico, repito, porque allí se encontraba con el Señor nuestro amado Dios. Miremos otro texto rápidamente, Mateo 14:13, que muestra cómo el Señor se aislaba para que el alboroto de todos los días no le robara la comunión con Dios, con el Padre Celestial. Mateo 14:13 dice, oyéndolo Jesús se apartó. ¿Oyendo qué? El alboroto. Porque recuerde que Juan el Bautista había sido muerto. Ya en el capítulo 14 lo dice, mataron a Juan el Bautista. Y claro, eso se formó un alboroto por todas partes. ¿Y sabe cuál era el alboroto mayor? Juan el Bautista se murió en la cárcel y Jesús nunca lo visitó. Jesús nunca lo visitó. Nunca visitó a Juan el Bautista. Y ese era un alboroto. ¿Acaso no era su primo? ¿Acaso no vino a abrir camino al Señor para que Él continuara la predicación de la palabra de Dios? Y hubo un alboroto todos. Hasta Juan estaba un poco afectado, ya que le manda a decir al Señor Jesús, ¿eres tú? ¿O esperamos a el que ha de venir o esperamos a otro? Y el Señor les dijo a los que habían venido, esperen un momentico. Y vieron cómo los pobres recibían el evangelio, los endemoniados eran libertados, cómo las almas eran sanadas.
dio el poder de Dios y dijo, vaya, díganle a Juan. En otras palabras, que no se preocupe, que yo sigo lo que Dios ya o el Padre me mandó a hacer. Que usted no se preocupe, que Juan entendió y dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, para que yo mengüe. Pero era un alboroto, claro, por la muerte de Juan. ¿Acaso Jesús no lo hubiera podido evitar? Claro que sí. Cuando el Señor escucha todo ese alboroto, en el versículo 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Lo oyó, ¿no? Pero ¿dónde estaba Jesús? Dijo, en este momento es el indicado para apartarme, para irme a escuchar lo que diga Dios. Cuando de pronto haya un problema, no lo enfrente inmediatamente. Hay problemas que toca esperar un poquito, ir al Señor, apartarnos, que no le suene ese celular, que no le suene nada, apartarnos solos, decirle a la esposa o al esposo, no me abras esta puerta hasta que yo te lo indique. Me voy a meter en un retiro con Dios. He escuchado de muchos que lo han hecho así. Si ya pasa un tiempo y comienza a oler feo, abre la puerta, porque me fui con el Señor. La única, ¿cierto, hermano? Pero hay momentos que uno tiene que apartarse porque el alboroto es tremendo. El alboroto puede ser un problema familiar, puede ser un problema con la esposa, con el esposo, con los hijos, un problema económico, no lo sé, un problema de salud. Hay momentos que hay que botar todo a un lado, hasta la comodidad de la cama. Porque recuerde que cuando el Señor dormía afuera en el desierto, ¿cómo sería nuestro Señor Jesucristo? Él le gustaba apartarse, aislarse, porque sí tenía que hacer un ministerio, pero eso lo ahogaba y muchas veces no lo dejaba ni comer. Por eso aquí dice que el Señor se fue a un lugar desértico. Después de todo lo que hablaban, cuando hablen mal de usted, váyase al lugar desértico, hermano, y encuéntrese con el Señor. Miremos otro texto, Juan 6:15. Rápidamente, todavía está temprano. Juan 6:15, hoy vamos a salir más temprano porque tenemos el evangelismo, almuerzo también, para los que quieran. Juan 6:15, ¿ya están allí? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se volvió a retirar o volvió a retirarse al monte él solo. O sea, recuerde que él alimentó a 5,000 en una ocasión, en otra a 4,000. Pero en esta que alimentó a 5,000, el mundo dijo, este es el rey que necesitamos. Este es el que necesita el pueblo de Israel. Y lo iban a tomar, a colocárselo en los hombros y a proclamarlo rey sobre Israel. Por eso cuando el Señor se enteró que lo iban a hacer rey, o sea, que lo estaban alabando mucho, que como que no era la voluntad de Dios lo que estaba haciendo, ¿qué hizo él? Se apartó a un lugar solo. Si Dios nos usa en algo y comienza a escucharse en voces, uy, que qué bendición, apártese a un lugar. Porque ahí, ese apartarse en ese momento es humillarse delante de Dios. Él no venía para eso. Esto representaba lo que el diablo le había dicho. Todo esto te daré si postrado me adorares. Esto era cuando el enemigo quería que él se ocupara era de lo terrenal nada más y no de lo espiritual y no de la salvación de las almas. Fue cuando él dijo, es el momento de retirarme solo con Dios, porque hay ofrecimientos de esta tierra y puede usted también eso ser un alboroto y apartarlo de la voluntad de Dios. Hay cosas que estorban en esta tierra y el diablo es el que quiere que usted en ese alboroto se ocupe. Pero el Señor dijo, yo no vine para recibir reinos en esta tierra. Yo no vine a eso. Yo vine fue a salvar a la humanidad. Cuando usted vaya perdiendo como el rumbo, el diablo quiera que usted pierda el rumbo y quiera enamorarse de esta tierra, enamorarse de lo que existe aquí, de sus bienes, del dinero, y que lo estén apartando de Dios, es el momento de usted dejar todo e irse solo a la presencia del Señor. Porque recuerde que su alma es más importante que todo el oro de esta tierra, que todas las cosas de este mundo. Miremos otro versículo, Mateo 26:36. Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice así la escritura:
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Andrés, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Pero mire lo que hizo el Señor. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, aparte de ellos. ¿Ve que el Señor le gustaba aparte de ellos? Aquí hay un altar. Si usted no quiere orar allá en la silla, arrodillado, antes de culto, puede pasar aquí solito. A veces en los ayunos hay hermanos que toman su sillita y por allá en un rincón. Ya cuando empezamos, ellos se acercan. Pero hay momentos que uno tiene que apartarse aún de la cercanía de la esposa para hablar con el Señor. Que ella no lo escuche lo que uno está diciendo, porque son cosas personales. A mí tampoco me gusta hacerme al lado de mi esposa porque me pongo a ponerle cuidado qué ora ella y no oro yo. Es que el chisme es tremendo y es dulce. Y todos tenemos alguito, ¿no? De chismositos, algo tenemos. Entonces yo me hago lejos para que su oración no me interrumpa. Amén. Es bueno por eso estar solo, como dice la palabra. En muchas ocasiones, no todas, pero en muchas ocasiones estar solo. Él se apartó a orar. ¿Por qué? Porque si hubiera orado con Pedro, Juan y Andrés, ¿qué hubiera pasado? Quizás hasta se desanimen de la oración del Señor Jesucristo. Porque era el momento más agónico de su vida, de su existencia, que le estaba diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Padre, estoy que no aguanto. En otras palabras, Padre, no tengo fuerzas para cumplir lo que tú me dijiste. ¿Se imagina que Pedro lo estuviera escuchando? Que yo estuviera diciendo: Señor, estoy siendo tentado por esto, por aquello, y usted me estuviera escuchando. Que salga y diga: si supieran que el pastor lo que estaba diciendo, lo que estaba, mire y vea, yo pensé que él era. Entonces hay oraciones que son privadas, únicas, delante de Dios, con el Señor, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya queda registrado lo que decía el Señor, pero ellos no lo supieron en ese momento. Estaban desanimados porque el Señor lo iban a matar. Y el Señor diciendo en la oración que no tenía fuerzas para cumplirlo, pues yo pienso que ahí sí hubiéramos perdido a los apóstoles. Qué bonito es tener un tiempo así. Leamos el último, Marcos 14:23. Hay otros más, pero dejemos ahí, Marcos 14:23. Dice la escritura: y tomando la copa, creo que ese no era. Gloria al Señor. Esperemos un poquito, miro aquí. Bueno, ese fue el que escribí, pero creo que no es, ¿cierto, hermanos? No. Vayamos a otro, Lucas 5:16. Dice la escritura, Lucas 5:16. Jesús sana a un leproso. Desde el versículo 12 dice que le dijo: quiero ser limpio, en el versículo 13, y al instante la lepra desapareció. Versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Y oraba. Claro, en otra parte dice que todas las personas que querían sanidades caían sobre él. Por eso él apartaba la barca del agua, en el agua la apartaba, porque todo el mundo quería tocarlo, alzarlo, todo el mundo quería apretarlo, y todas las plagas, dice, caían sobre él. En otras palabras, los leprosos, usted sabe que cuando la piel se pudre, pues hay cierto hedor y bueno, ciertas sustancias, y eso como que untaban al Señor. Por eso el Señor quedaba ahí para que lo dejaran predicar la palabra del Señor. Pero muchos de ellos también los tocó y obró en sus vidas. Pero dice aquí la escritura que por toda su fama él se apartaba a lugares desiertos y oraba, dice la escritura. Si lo hacía nuestro Señor Jesucristo, cuánto más nosotros, que debemos más necesidad tenemos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el alboroto no te aparte del Señor.
El alboroto por tener dinero, el alboroto por comprar, el alboroto por vender. A veces nos alborota que un hermano compró una casa. Déjelo que compre la casa. Que quizás usted no va a tener la capacidad nunca de comprarse una casa. De pronto no. Hay cosas que uno no tiene la capacidad. Y hay gente que le dice, cómprese una casa, pero si no tiene la capacidad. A veces no la hay. Apenas todo lo que gana. Apenas. Hay que orarle a Dios que nos la dé. Pero que lo que compre una persona no sea un alboroto para que nosotros nos desentendamos de lo que es la búsqueda del Señor. ¿Qué hay, hermano, en su corazón, en su vida? ¿Qué alboroto hay? Que nos toca apagarlo y nos toca apartarnos con el Señor. Amén. ¿Quién se queda en la iglesia? Otro vendrá en lugar suyo, pero hay días que de pronto no pueda usted venir a la iglesia porque está en su casa encerrado en un ayuno con el Señor. Debemos apartarnos. Eso era la clave para antes vivir pleno, lleno de la gloria y de la presencia del Señor y ver más la gloria de Dios en los templos y en todo lugar, sanando las vidas, libertando. Dios obraba muchísimo antes porque se sabían los pastores, los hermanos, apartar del alboroto de este mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra en esta mañana. Señor, no permitas que el alboroto de este mundo, todo lo que está sucediendo, me aparte de ti. Es cierto que tenemos que trabajar, estudiar, ganar dinero para poder mantenernos, Dios mío, pero como dice tu palabra, tú te apartabas a lugares donde no había nada, donde no había ni siquiera personas, para que no te hablaran, no te molestaran, no te quitaran el tiempo de orar con tu Padre Celestial. Necesitamos un lugar así, ese lugar secreto, ese lugar donde cerramos la puerta y nos encontramos con el Señor. Lo necesitamos día tras día. Hágalo, mi hermano. Hoy da tristeza de tantas ocupaciones, tantas cosas, tantas que hay en esta tierra. Tantas cosas que ocupan al ser humano, lo preocupan. Y que por eso a veces muchos dicen, yo no voy a la iglesia porque no me queda tiempo. Y si te mueres, ¿quién hará ese trabajo? Otro lo hará. Hay que sacar el tiempo para Dios. No permitas que el alboroto te quite el tiempo como lo hizo con Saúl. No lo permitas, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Toma en cuenta esta palabra. Apártate. Si Jesús lo hacía, se apartaba para hablar con el Padre, ¿cuánto más nosotros nos apartamos para buscar a Dios? Nos apartamos para seguirle, para servirle. Hermano, no le quites tiempo a Dios. Hay una parábola que también nos sirve para pensar que Dios es el hombre pobre, en la parábola que le dieron a David. El hombre rico somos nosotros, que tenemos 24 horas. Pero sabe que el hombre pobre, con una sola ovejita, es el culto que venimos a brindarle. Y que a veces sacrificamos esa oveja. La oveja del hombre pobre representa tristemente a nuestro Padre Celestial, que a la hora del culto la cambiamos. Por cualquier cosa la cambiamos. Oh, pero estamos aquí para, Señor, que nos enseñes. Por favor, enséñanos. Ayúdame a mutear ese celular. Ayúdame, Padre, a dejarlo aparte. Ayúdame, Señor, a concentrarme. Que como dijo Spurgeon en una ocasión, que vino el rey de Inglaterra a hablar con él, y él estaba en oración y le dijo a su sirviente, así venga el rey de Inglaterra, no me llames, que estoy hablando con el rey de los cielos. Y efectivamente llegó el rey en una ocasión, y el sirviente le dijo, mi señor está hablando con el rey de reyes, señor de señores. Venga en otra ocasión. Que nada nos robe la concentración, que nada nos robe el culto, la alabanza, la adoración, la exaltación. Si tienes que dejar ese celular en la casa, déjalo. Olvídate de las preocupaciones y busca del Señor. Busquemos todos los días en la madrugada. Apartémonos con Él. En otros versículos que no leí dice que pasaba noches enteras el Señor apartado, lejos. Porque si se quedaba cerca empezaban a decirle que los sanara, que los ayudara. Apártate, aíslate
para encontrarte con el Señor. No permitas que se detenga la mano del sacerdote. Oh Señor Jesús, no detengas tu mano, sigue obrando en nosotros. Te lo suplico con toda mi alma. A tu nombre sea toda la gloria, mi Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por estar aquí, amado. Padre, que no solamente sea el momento del culto, sino todos los días estemos en tu presencia. Aleluya. Venimos a eso. Venimos a adorarte, a glorificarte. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor Jesucristo. Ahora te ruego que nos bendigas esta tarde que vamos a ir a predicar. Dios, que tu palabra corra y sea glorificada. Quizás hayan muchas cosas que hacer hoy, pero toca el corazón de los hermanos. No quiero obligarle, no quiero decirle le toca ir, sino que tú le toques el corazón, amado, y pueda ir con nosotros a predicar. Bendícenos ahora al salir, llévanos en paz, en bendición, en seguridad. Te ruego, Señor, que bendigas la ofrenda, los diezmos, lo que los hermanos hayan traído, multiplícale.